Bueno, hola, muy buenas tardes a todos los seguidores de la Seremía de Desarrollo Social. Hoy día estamos nuevamente en otro Facebook Live, pero que tiene una característica muy importante, porque además hoy día tengo tremendos invitados. El mes de agosto es el mes del corazón. El otro día estuvimos haciendo una conversación con la subsecretaria Carol Baum, la doctora Staffi, y también la doctora María José, se me olvidó el apellido, pero estuvimos hablando respecto de la lactancia, porque también en el mes de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Pero hay un tema súper importante que para nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia es vital, que son nuestros adultos mayores. Hoy día sabemos que hay muchos que están en su casa, no tienen tal vez la posibilidad de hacer ejercicio, tal vez no se están alimentando tan bien, porque estamos todos súper ansiosos, eso ya lo conversamos el otro día con la doctora. Entonces, hoy día vamos a tener una conversación con el máximo de todos los directores, aunque me odien todos los demás, que es nuestro director nacional de SNAMA, Octavio Vergara. También nos acompaña la doctora Staffi nuevamente, que ya le vamos a salir súper repetitivos, pero la vamos a seguir invitando igual. Y el doctor Felipe, que es un geriatra, que nos va a poder ayudar en algunos tecnicismos. Director, parte usted y después partimos la conversación. Muchas gracias por estar hoy día compartiendo con nosotros. No, gracias, Kate, por la invitación. Nosotros como Senado muy contentos por estar participando de este conversatorio, que además son varias las preguntas que queremos hacer y escuchar también las preguntas que puedan ir surgiendo en esta conversación, así que muy felices, bueno, de tener la oportunidad de conversar sobre un tema, sobre todo en el mes del corazón, y sabemos la importancia del cuidado y la prevención que también tiene que existir de parte de las personas mayores, todo, en verdad, y ojalá mucho antes, pero muy contento de estar poniendo este tema hoy día acá, así que gracias por la invitación. Doctora, usted que es nuestra contraparte técnica, y después le damos unos minutitos para que se presente al doctor Felipe también. Sí, encantada de estar acá con ustedes hoy y aprovechemos al doctor Salech, que es especialista en geriatría, para cuidar el corazón de nuestros adultos mayores, que son los que yo creo que han sido, junto con los niños, los grandes héroes de esta pandemia, que han estado mucho rato alejados de sus familias, que han tenido que guardar mucho más cuarentena, mucho más alerta que nosotros frente a esta pandemia que estamos viviendo hoy en día. Así es que yo creo que se merecen este cariñito de considerarlos y poder darles algunos tips para que lleven una mejor calidad de vida, porque muchas veces, lo conversábamos antes de comenzar este en vivo, tendemos a normalizar que el adulto mayor esté en su casa, que esté medio tristón, que no haga mucha actividad, como que tenemos a nuestros adultos mayores a veces un poco olvidados en cuanto a su salud y calidad de vida, y acá el doctor Salech nos va a explicar desde el punto de vista de un geriatra todo lo que podemos hacer, que es infinito. Yo después, si quieres, les doy unos tips de nutrición y de actividad física para que se puedan sentir mejor, pero siempre mantenerse activo. Envejecer no es sinónimo de bajar nuestra calidad de vida. No podemos detener el envejecimiento, por lo tanto la invitación es a que este envejecimiento sea lo mejor posible, bien llevado, con buena calidad de vida y bien disfrutado. Yo siempre pienso que cosa más buena haber criado hijos, haber terminado de trabajar, tratar de disfrutar lo que se pueda una vejez saludable. Así que le doy el pase a mi colega querido Felipe para que nos comente algunas cosas desde su especialidad. Súper. No, muchas gracias por la invitación para participar. Creo que siempre darles un espacio a las personas mayores para, de alguna manera, poder responder sus dudas, inquietudes en términos de esta etapa para la vida es súper relevante. Creo que un aspecto súper importante que uno debiera partir una conversación de este tipo es que esto no es una cosa que la tercera edad parta desde un determinado momento. Esto es algo que debiéramos cultivar durante toda nuestra vida. Mucho de lo que vivimos cuando somos personas mayores son cosas que cultivamos desde edades más jóvenes. Entonces, muchas veces me pasa que estos tipos de conversatorios como que se invitan mucho a personas mayores y personas más jóvenes como que se sienten un poco como fuera de esta conversación y al contrario, debieran estar muy presentes, no solo por ese concepto muy básico de cómo ayudar a la persona mayor, sino que porque si la vida nos acompaña, todos vamos a ser mayores y tenemos que aprender a cultivar una serie de elementos para poder desarrollar un envejecimiento saludable, y eso es súper importante. Y a mí una de las cosas que más me gusta de mi especialidad como geriatra es una visión integral de la persona. En el fondo, cuando uno desarrolla medicina desde el punto de vista de la geriatría, esto no tiene que ver solamente con un checklist de enfermedades que nos llevan a determinada lista de medicamentos, sino que tiene que ver con cómo yo puedo buscar de mejor manera que la persona mayor desarrolle un nivel de vida con el mayor nivel de bienestar posible. Vale decir
que desde un punto de vista físico se sienta bien, pero que también desde un punto de vista mental esté en buenas condiciones, que desde un punto de vista social se siente integrado y participativo de la sociedad, que tenga una capacidad económica para poder desenvolver las cosas que él necesita. Y esa mirada bien integral es un poco distinta a la medicina bien reduccionista y de especialidad que tenemos ahora. Yo creo que esa es una de las cosas más atractivas de desarrollar geriatría hoy en día. Y eso nos permite tratar de buscar soluciones que muchas veces son más integrales. Muchas veces como médicos geriatras no respondemos de manera tan directa, usted tiene hipertensión y se trata con este medicamento, sino que depende un poco del contexto del paciente, depende un poco de su edad, cómo está su marcha, cómo está la familia, cómo es el acceso para los medicamentos, y en base a eso es que uno de alguna manera genera un plan de actividad frente a un determinado paciente. Y creo que eso es súper interesante de la geriatría. Otra cosa importante, perdón que interrumpa, es lo que dice Felipe, que comenzamos a envejecer desde que nacemos. Entonces, tenemos que crear conciencia de comenzar el cuidado desde que somos jóvenes. De hecho, hay estudios que demuestran que lo que hacemos nosotros en cuanto a aprender puede impactar en las demencias en adultos mayores, si comenzamos a aprender a edades más tempranas. Lo mismo con la nutrición, si mantenemos buenos hábitos de vida, buenos hábitos de sueño, buenos hábitos de actividad física, eso va a impactar de todas maneras a cómo vamos a envejecer. Así que, de todas maneras, de acuerdo con lo que comenta Felipe recién. Ahí, Kate, si me dejáis hacer una pregunta. Aprovechar el que estamos hablando de eso, pero uno siempre escucha que, evidentemente, en el fondo, como uno envejece también es como se preocupa desde antes, ¿cierto? Pero para poder hacer un zoom en eso, o sea, siempre es bueno partir, o sea, si uno tiene una edad y quizás no se ha cuidado antes, o sea, nunca hay un mejor día para comenzar que día. Pero si pudiéramos precisar un poco, porque por ejemplo un tema, yo sé que en temas nutricionales sobre todo, importa mucho también la forma que uno se ha alimentado durante su vida y la forma que uno, para efectos de todo lo que se puede desarrollar a futuro, en términos de la actividad física o el ejercicio, también es súper, o sea, es más, yo lo que entiendo, y quizás desde la ignorancia preguntarle, entiendo que en el caso, por ejemplo, del ejercicio no es tan acumulativo, o es quizás un poco menos acumulativo lo que es la alimentación. O sea, el ejercicio yo puedo, quizás en un tiempo determinado, a lo mejor tener el mismo nivel de musculatura u otro, una persona que ha hecho ejercicio regularmente durante su vida, si me propongo hacerlo en un tiempo y bien hecho. Pero que nos expliquen un poco ahí cómo funciona tanto el proceso como de la nutrición y por lo menos el tema de ejercicio para un buen envejecer. Sí. Desde un punto de vista del ejercicio, la respuesta es bien interesante. Porque, en primer lugar, lo que sabemos es que nunca es tarde para poder rehabilitar a una persona, por ejemplo. Si yo tengo una persona que tiene un trastorno motor y tiene 80 años, eso no es una contraindicación para que yo implemente un programa de rehabilitación motora y lograr con él eventualmente mejor marcha, mejor masa muscular, etc. De tal manera que el primer concepto es que uno no debiera sesgarse solamente por edades muy tardes para no implementar este tipo de programas. Pero evidentemente todas las personas de alguna manera tienen una reserva sobre la cual es mucho más fácil implementar este tipo de programas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una persona que tiene una lesión traumática en la cadera, por ejemplo, una fractura de cadera, y yo tengo que iniciar el proceso de rehabilitación después, si esa persona tiene, entre comillas, una cuenta de ahorro, porque fue deportista, porque tiene una buena reserva muscular y un buen acondicionamiento físico, evidentemente ese paciente tiene mejor pronóstico y es mucho más fácil poder rehabilitarlo después a que si se trata de un paciente que no tenía un buen acondicionamiento muscular. A ambos les voy a implementar el programa, a ambos con un buen trabajo debieran progresar, no por ser adulto mayor no voy a implementarlo y no va a funcionar, pero evidentemente va a andar mejor en quien tiene esta cosecha previa. Y eso es importante porque uno como geriatra, muchas veces llegan personas a verlos a la consulta y es evidente que hay que implementar un programa de ejercicio, pero ese es del tipo de cosas que no se pueden indicar en una receta. Yo no puedo escribir, haga ejercicio 3 veces por semana, que, o sea, podría hacerlo, pero eso no tiene ningún impacto en las personas, salvo que efectivamente tengan el hábito, y eso es algo que se cultiva desde edades muy tempranas. Partir haciendo ejercicio en edades altas, si bien todos conocemos como geriatras casos excepcionales, pero es la excepción a la regla, donde la gran mayoría de las personas son personas que continúan haciendo una rutina de ejercicio que hacían desde edades más tempranas.
¿Y desde cuándo? Al menos mi visión es que esto es un continuo desde la infancia. Esto es algo que debiéramos promover uno a partir en las actividades preescolares, en el colegio, con una cultura del ejercicio que no debiera amputarse en la edad media de la vida. Uno muchas veces ve que todos estos programas, también enfocados en los niños, bien enfocados en los adultos mayores, y hay como una especie como de vacío donde uno asume que uno por estar en la edad media de la vida lo sigue haciendo, pero yo tengo 40 y lo hago poco en el fondo, y uno claramente debiera estar en ese medio también continuo trabajando en esta misma línea. Y eso tiene muchos réditos. Hacer actividad física durante la vida tiene mejores efectos desde el punto de vista cognitivo. Hay mucha evidencia de que la memoria está muy vinculada a nuestro rendimiento físico y aeróbico. Tiene impacto en lo emocional. Claramente el manejo de nuestras emociones es distinto en pacientes que hacen actividad física regular. Tiene efectos en lo osteomuscular. La marcha es menor. Hay menos caídas, que es un temón para nosotros desde el punto de vista de la geriatría en pacientes que tienen mejor actividad física y mejor rendimiento muscular. Tienen mejor rendimiento cardiovascular, etcétera. Tiene muchísimos beneficios, pero esto es un continuo. Y en ese sentido es que yo siempre apelo a que uno debiera partir desde edades muy precoces y no implementarlo tardíamente en la tercera edad. Y lo otro De cierta forma, es como un cambio de mentalidad súper importante, porque yo creo que hoy día el tema de la vida saludable no solamente va ligado a la parte del deporte, sino que también una alimentación saludable, pero no solo por un tema de aspecto físico, sino que de calidad de vida. Doctora. Lo que iba a decir algo parecido a lo tuyo, que esto va muy de la mano y también con dormir bien, con descansar, con tener tiempo para a lo mejor contemplar la naturaleza o poder meditar si es que quieren meditar o tomarse un tiempo para ello, aprender un hobby nuevo, todas esas cosas van a mejorar la calidad de vida. Lo que hablaba Felipe recién de la alimentación y el deporte, lo mismo nos pasa cuando un paciente, el mismo ejemplo, un paciente que sufre una fractura de cadera, que lo que más temen los que atendemos tercera edad, y sobre todo los geriatras, son estas caídas, porque tienen repercusiones que son muy nocivas para el paciente y son de difícil recuperación en general, porque además de tener poca masa muscular o poco desarrollo, están mal nutridos. El adulto mayor en general tiene más apagado el apetito, la sensación de sed, entonces están comiendo menos y como que nadie se preocupa mucho. Cuando uno los quiere recuperar o se tienen que operar de algo a edades más avanzadas, cuesta que esa herida cierre porque están con desnutrición proteica. Entonces, la idea siempre es seguir las recomendaciones de alimentación sana de toda la vida y poniendo énfasis en un consumo de buena calidad de proteínas, legumbres, ojalá frutas, verduras, ir agregando. Y si tiene problemas de apetito, consultar con un geriatra, consultar con un nutriólogo, con un nutricionista de consultorio, que los médicos generales también salgan con una mejor visión respecto al manejo más integral y no tan reduccionista, como dice Felipe, de la sola especialidad. Esto es algo que deberíamos saber también como hijos, como nietos, como familiares de pacientes adultos mayores, estar pendientes a esas alarmas, estar pendientes de que hagan algún tipo de actividad física que los mejore la coordinación para que tengan menos caída, que desarrollen masa muscular, que se hidraten de manera adecuada. Son puntos bastante interesantes y fáciles de poder implementar en una casa. Sí, yo también una de las cosas que veo y que siempre lo he visto como una de las dificultades de la geriatría es que este tipo de cosas que habla súper bien María José, dormir bien, tener un hobby, hacer cierto nivel de actividad física, tener funcionalidad, que son lejos las claves para tener un envejecimiento saludable, son cosas que primero no vienen en píldora, de tal manera que no es directamente o no es fácilmente implementable, sino que tienen que ver más bien con hábitos. Y en ese sentido a veces se hacen más difíciles de implementar por su misma naturaleza simple. Suena como que uno estuviera hablando como cosas banales y triviales que en verdad no son tan importantes, y al contrario, son cosas que son fundamentales durante el proceso, y eso es lo que a veces cuesta transmitirle a la familia. Yo muchas veces, cuando estoy dando de alta a mis pacientes, por ejemplo, por una fractura de cadera, uno le dice, bueno, yo voy a hacer una orden de indicación kinésica, pero para mí es fundamental que usted entienda que el ejercicio no es la guinda de la torta. El ejercicio es tan importante como el medicamento para la presión arterial, el anticoagulante para su infarto. O sea, si usted no hace ejercicio, yo no saco nada con darle un anticoagulante, con un antihipertensivo, ser muy estricto con el manejo de la diabetes, porque primero uno parte con una pirámide donde primero soy funcional, hago mis cosas, y en base a eso yo construyo otras cosas de alguna manera más sofisticadas desde el punto de vista de la medicina. Entonces, en ese sentido, ser capaces de implementar estas cosas que son de alguna manera sencillas de decirlas, pero difíciles de hacerlas, son fundamentales para una buena calidad de envejecimiento. Y ahí es donde lo que conversábamos hace un rato, esta cosa de las caídas que también mencionaba María José, que para mí es un tema que a mí me encanta, porque
las caídas, por así decirlo, es una cosa que muchos médicos ni siquiera las ven como un diagnóstico. Si uno se va a un SAP, un servicio de urgencia, no existe un registro formal de un diagnóstico caída, pero hay pocas cosas que les generan más problemas y más detrimentos a la calidad de vida de las personas mayores que las caídas. Uno tiene en la mente siempre la caída, una fractura de cadera, pero a veces una caída puede terminar con un hematoma menor, pero que significa dolor. El dolor significa tomar su medicamento con los riesgos que implica, significa menos motilidad. Muchos pacientes se asustan y producto de la caída dejan de hacer sus cosas, dejan de salir, dejan de hacer sus cosas, de tal manera que se genera un efecto de lo que llamamos la punta del iceberg, donde la caída es una cosita puntual, pero se genera una gran base de problemas hacia atrás. Y las caídas son prevenibles, en el fondo, y de nuevo, ¿con qué se pueden prevenir? No se previenen con grandes cosas ni medicina sofisticada. Primero, actividad física regular, una buena alimentación para prevenir sarcopenia y una alimentación con niveles de proteína adecuados y sostenidos en el tiempo. Esto no se trata de hacer una dieta de engorda de 2-3 días, esto es un hábito continuo que se desarrolla durante toda la vida desde edades tempranas. Vamos a partir con las preguntas. Dale, está bien, dale. No, Cate, por favor. No, si no te voy a censurar, dale, porque iba a partir con las preguntas, así que... Yo quería decir algo para cerrar, que lo que dice Felipe es lo más cierto que hay. Muchas veces esperan que uno les dé como el último medicamento de moda y todo lo demás, y esto es gratis, es tomar conciencia, es escuchar las recomendaciones y tratar de ponerlo en práctica tanto los pacientes como los familiares. Si todos pudiéramos ayudar un ratito, por ejemplo, ahora que ha sido la pandemia, llamarlos por teléfono, a veces hay nietos que no tienen ni paciencia para enseñarle a usar el dispositivo. Es un poco de voluntad. De repente conectar a un adulto mayor con algún familiar ya le mejora la calidad de vida. Y eso no es un costo, o sea, no amerita mucho más que paciencia y tiempo para poder enseñar. No, yo solamente quería, no sé si lo voy a preguntar después, Macate, también, del tema de la alimentación, como qué elemento importante en el tema de la alimentación una persona mayor debiese considerar. Y ahí, además, aprovecho de pasar un dato con respecto a los ejercicios, porque justamente como ministerio, bueno, como Senama, tenemos disponible un programa de ejercicio que se llama ViviFrail, que está, bueno, íbamos a hacer videos, o sea, íbamos a hacer capacitaciones presenciales y todo, obviamente el contexto de pandemia es más difícil, pero son ejercicios que están pensados para personas mayores y con implementos súper sencillos, o sea, con cosas que todos tenemos en las casas, y justamente ahí la invito y lo invito para que puedan descargar estos ejercicios, están en todas las plataformas disponibles, en YouTube es ViviFrail, es la metodología que estamos trabajando, se escribe Vivi, o sea, Vivi como B corta I, Frail, F-R-A-I-L, ViviFrail, que ahí uno hace un diagnóstico y ve qué ejercicios puede hacer y son cosas súper sencillas. Aprovecho también de pasar el dato que todo eso ya está disponible en todas las plataformas que tenemos. Bueno, vamos a partir con la primera pregunta, ¿ya? ¿Qué implica el bienestar en las personas mayores? Que igual hemos estado hablando un poco de eso, pero ahondemos un poco más. Sí. A ver, probablemente esa pregunta va un poco para mí, probablemente. El bienestar en las personas mayores tiene que ver con una visión bien amplia en términos de la vida, que no está sesgado solamente a los aspectos físicos, sino que una situación de bienestar de una persona tiene que ver donde ella es capaz de desarrollarse plenamente desde el punto de vista de sus capacidades habituales. Eso significa que tiene una salud acorde con eso, tiene un ambiente social, un entorno familiar acorde con eso y capacidad de desarrollarse desde el punto de vista de salud mental apropiado para eso. Cuando uno tiene todo ese entorno, tanto físico, social y mental bien acoplado, la persona puede desarrollarse en su ciclo vital de manera apropiada y ese es el contexto de bienestar. Entonces yo creo que quizás el mensaje central es que esto no solamente tiene que ver con el dolor o con la patología específicamente, esto tiene que ver con una mirada más integral. Yo puedo tener una persona con la presión arterial perfectamente en meta, con todos sus dolores controlados, pero si no está integrada socialmente, si no tiene espacios para desarrollar su salud mental de manera apropiada, esa persona está fuera de una condición de bienestar con la persona mayor. Y, doctora, ¿Cómo? Me preguntaban a mí. Me quedé como sin palabras. Lo que dice Felipe es totalmente de acuerdo. Hay que preocuparse de la cabeza, del alma, del cuerpo, que esté todo en sintonía y que vivan contentos.
también dejarlo vivir. Muchas veces hay harto adulto mayor que la familia como que los norma un poco lo que tienen, lo que no tienen que hacer. Y ellos tienen que tener su autonomía si es que tienen salud compatible. Entonces, el bienestar es una cosa bastante global. Lo que dijo Felipe para mí está más que completo, así que Sí. no hay más palabras por este lado. Sí, claro, quizás lo único que uno podría adicionar a eso es que en ese contexto, en esas tres dimensiones grandes que vimos de salud física, salud mental y ese entorno social, eso a las personas les da, desde el punto de vista cuando tienen su autonomía, son capaces de ejecutar su funcionalidad y son capaces de hacer sus cosas, en el fondo. Yo habitualmente cuando hago práctica clínica geriátrica en la consulta y vienen los pacientes a verme, los pacientes nos vienen a ver al geriatra porque quieren vivir más en términos de años. Esto no es el objetivo que van a buscar al geriatra. Lo que a ellos les interesa es poder vivir de buena manera esta etapa de la vida. En general, ¿qué es lo que ellos buscan? Buscan, por ejemplo, poder regalonear a sus nietos sin que les duela la rodilla. Buscan poder desarrollarse de manera independiente, sin necesidad de que terceros los estén ayudando a hacer sus cosas. Y lo que ellos más buscan es esa independencia y uno ejecuta una serie de líneas de desarrollo, trabajo e intervenciones basados principalmente en entregarles esa independencia, tratar de alargar lo más posible esta expectativa de vida saludable y funcional de esas personas. Ahí quizás solamente comentar un punto como importante que lo mencionaba el doctor Sales, de que es posible el poder generar un trabajo que sea muy positivo para la persona, por lo menos lo que ha sido nosotros. Como Senama, obviamente no nos dedicamos al tema salud propiamente tal, sino que más a lo social, del envejecimiento, pero hemos visto muchos casos de gente que en el fondo venía con algún nivel de dependencia, o en el fondo una autolencia bien reducida, y que a través del ejercicio, a través de la actividad, a través de un trabajo como comprometido, es posible incluso poder revertir situaciones de dependencia funcional, poder incluso volver a tener niveles altos de autovalencia, independencia, y eso lo vemos todos los días. Entonces quizás como también una invitación, y una invitación a todos nosotros, o sea, de siempre tratar de optar por esta vida más saludable, porque se puede, o sea, en el fondo los beneficios son súper concretos. No, absolutamente. Y en esa misma línea, por eso es que es muy importante no normalizar algunos aspectos negativos del envejecimiento. A mí me pasa muchas veces que llegan pacientes con clínica muy evidente, por ejemplo, de un trastorno depresivo, pero lo que ha pasado es que las familias normalizan el ánimo bajo asociado a la edad. O llegan pacientes que ya tienen el diagnóstico muy evidente de tener una demencia o tener una enfermedad de Alzheimer, porque asumen que tener problemas de memoria es una parte normal del envejecimiento. Sí. O las mismas caídas, asumen que uno por ser adulto mayor tiene que tener una marcha de peor calidad y más caídas. Y estas cosas no hay que normalizarlas, y en la medida en que uno no las normaliza y no las entiende como una parte normal del envejecimiento, sino que las interviene en la medida en que uno las empieza a sospechar, uno puede intervenirlas precozmente. E intervenirlas precozmente es mucho más fácil. Revertir un trastorno de la marcha cuando está empezando, con una pequeña caída o con algo de ese tipo, es mucho más fácil que tratar una fractura de cadera. Intervenir precozmente un paciente cuando parte con alguna queja de memoria en términos de preparar el futuro y establecer algunas intervenciones es mucho más fácil que cuando ya viene la persona con su demencia y trastorno conductual. Entonces, en ese sentido, no normalizar aspectos negativos del envejecimiento y consultar precozmente es súper relevante. Efectivamente. Y ahí, doctores, preguntarles. Entonces, si ustedes pudieran determinar cuáles son los principales factores asociados al bienestar de las personas, los principales, o sea, los que todos debiésemos o todas debiesen preocuparse de decir, ya, concentrémonos en esto como súper importante. Hemos hablado de la alimentación y el ejercicio, el bienestar emocional. ¿Cuáles ustedes podrían decir por la experiencia que son las cosas que deben preocuparnos sí o sí en nuestro día a día? María José, ¿voy yo? Dale tú y yo complemento, si es que falta algo. Súper. O sea, a ver, desde mi punto de vista, yo cuando trato de enfrentar este tipo de preguntas con pacientes mayores, mi enfoque como geriatra siempre va en pro de la funcionalidad. Yo trato de colocar la funcionalidad de los pacientes incluso por delante de sus patologías, a pesar de que yo voy desde el punto de vista de la medicina. Yo siempre de alguna manera ajusto las intervenciones médicas para tratar patologías por debajo de la capacidad funcional de los pacientes. Yo lo primero que hago es que me aseguro que ellos puedan desenvolverse de la manera más normal e independiente en su actividad de la vida cotidiana, que tengan una buena capacidad de marcha, eso es fundamental para poder desplazarse dentro de la casa, hacer cosas que para nosotros son esenciales, pero que para ellos son extremadamente importantes, poder ir al baño tranquilamente, asearse, vestirse, o ya ejecutar actividades más complejas, salir a comprar, etc.
Y sobre eso lo que uno hace es que ajusta las intervenciones médicas para permitirles hacer eso de buena manera. Entonces yo ajusto sus intervenciones cardiovasculares, de presión arterial, salud, etcétera, con esta meta de lograr que sean más funcionales en el fondo. Que es distinto a una visión al revés, donde uno dice, bueno, yo primero trato la presión arterial y la presión arterial está súper baja, pero el paciente está mareado, pero no importa, la presión está bien en meta, es al revés. En el fondo, en este tipo de intervenciones, para poder lograr el bienestar, uno coloca la funcionalidad del paciente por encima. Y al menos en mi experiencia como geriatra, es que cuando uno logra esa intervención y los pacientes se mantienen funcionales y activos, todo lo demás de alguna manera se empieza a caer hacia atrás. Entonces, yo creo que la primera fase para poder responder a esa pregunta es que tiene que ver con un cambio un poco de paradigma de cómo enfrentar la salud del adulto mayor. Y yo creo que no hay que enfrentarla solo desde la polipatología, sino que hay que enfrentarla desde la funcionalidad. Cómo yo soy capaz de intervenir para poder mantener a mi adulto mayor funcional la mayor cantidad de tiempo posible. Lo otro importante es que pongamos a nuestros adultos mayores como protagonistas. Muchas veces nos olvidamos de ellos hasta que no tienen alguna enfermedad, o hasta que no hacen el accidente vascular, o hasta que no se caen, o hasta que no se infartaron. Y respetarlos también, porque en general es como que la familia hace las cosas y el adulto mayor se tiene que acoplar. De repente, escucharlos un poco más, tomar en consideración lo que ellos quieren, lo que ellos esperan. Hay muchos que están empecinados en que vivan no sé cuántos, 800 años, y el adulto mayor está cansado también y quiere ir de buena calidad de vida, y no con todo acotado o con todos los factores controlados. Como decía Felipe, muchas veces se cayeron una vez y después los familiares no los dejan nunca más bajar la escalera, por ejemplo. Siendo al revés, deberíamos estimularlos para que a lo mejor acompañados, pero que logren subir, bajar escaleras y ese tipo de cosas. Preocuparnos también como familia de cómo está el ánimo. Muchas veces no nos damos cuenta y familiares también de edad media o adolescentes o nuestro adulto mayor se empieza a deprimir al lado nuestro y no nos hemos dado cuenta porque vivimos muy rápido, vivimos con muy poca conciencia. Entonces poner a nuestro adulto mayor como en el centro de nuestra atención, tal vez cada cierto tiempo hacer ese ejercicio de ver en qué podemos aportar. Que duerman bien, que coman rico, es fundamental, que disfruten. Que disfruten un poquito. No, de todas maneras. Ahora, lo otro que también es bien importante es no siempre hablar del adulto mayor en tercera persona. En el fondo, uno como de alguna manera se siente como un garante de protegerlos y ellos también son partícipes de su cuidado. Y creo que algo que hacemos y que es un error bien frecuente que uno ve es que toma a las personas mayores y las coloca todas dentro como del mismo saco. Y un poco siempre cuando hago clase yo me río un poco porque mi señora es pediatra, entonces yo siempre muestro un gráfico donde yo digo cuando uno tiene un niño de 2 años, uno puede saber cuánto mide, cuánto pesa y cuál debiera ser su desarrollo psicomotor a esa edad. Y de hecho uno va al pediatra para eso. Pero cuando uno tiene 80 o 81, si uno trata de establecer cuál es la línea normal a esos 80 años, es extraordinariamente variable por múltiples cosas. Entonces, ¿eso qué significa en la práctica? Que meter a todos los adultos mayores en el mismo saco es un error conceptual. A mí me preguntan, por ejemplo, oye, ¿y ahora que haces telemedicina, cómo les va a los adultos mayores? Depende. Yo tengo pacientes de 91, 92 años que solos se piden la hora en la teleconsulta, solos se meten por el programa que corresponda y ellos son capaces de hacer el proceso completo de la teleconsulta solos a los 91 años. Así como tengo pacientes de 75 que tienen una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, y que necesitan que un familiar los esté asistiendo durante todo el proceso. Entonces, si uno entiende este concepto de que la población mayor no son todos el mismo saco homogéneo, sino que hay distintas poblaciones, uno entiende que no siempre tiene que estar hablando con esta visión como proteccionista de que nosotros los jóvenes estamos protegiendo a las personas mayores. Existe una gran cantidad de personas mayores que tienen incluso edades muy avanzadas que por sí solos pueden definir claramente cuáles son sus objetivos de salud, cuáles son sus metas, y ellos mismos nos pueden ayudar en indicarnos qué es lo que necesitan para tener un mejor bienestar. Ellos mismos nos dicen, o sea, gran parte de la consulta geriátrica es escuchar, y eso uno se lo enseña a los alumnos cuando se están formando en la beca de geriatría, y uno les dice, pucha, 1/3 de la consulta de geriatría es estar callado en el sillón y escuchar, con la oreja parada, qué es lo que te están diciendo. Y cuando uno escucha qué es lo que te está diciendo tu contraparte, tú sabes cómo encaminarte y sabes cómo ayudarlo. Sabes si este paciente más bien viene por un perfil sanitario y lo que a él le interesa es tener su presión arterial muy bien controlada, o más bien este es un paciente al que, aunque tú le dejes 50 pastillas, no se va a tomar ninguna, pero lo que le interesa es más bien que tú le indiques un buen programa de actividad física para poder mantenerse bien entrenado y poder mantenerse
de alguna manera lo más funcional durante el tiempo. Y entender ese vínculo de poder hacer una cosa más personalizada y no meter a todos los mayores en el saco es una clave del éxito en la geriatría de todas maneras. Entonces creo que hacerlos partícipes de las decisiones, de los comentarios, y de eso tenemos montones de historias. A mí me ha tocado participar en una escuela, nosotros hacíamos una escuela de verano de envejecimiento en la Universidad de Chile, donde finalmente los adultos mayores terminaron siendo con lejos el 80% de los asistentes de la escuela. Y ellos mismos nos ayudaban a decidir cuáles eran los mejores temas para los años siguientes, y se transformó en casi un éxito, por así decirlo, pero porque ellos mismos eran quienes participaban. Entonces, esta visión como de tercerizarlos y como de alguna manera decir, yo que soy más joven, hago lo que es bueno para ellos, no siempre es el camino correcto, muchas veces es el incorrecto, y hacerlos participar claramente es clave para poder lograr un mejor bienestar de ese grupo. Ahí también está este cambio de paciente a participante. O sea, que el consultante o quien sea, más que ser paciente y recibir estas indicaciones que dice Felipe, que uno le puede escribir, haga gimnasia 3 veces a la semana, sino que participe en eso y diga, doctora, no lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, me gusta esto otro. A veces uno les prescribe cierto ejercicio y ellos tienen otra opinión, es conversarlo, consensuarlo, tomar las decisiones en conjunto y que participen del proceso. Llegar como a la mejor terapia en conjunto, yo creo que ella. Y ahí a nosotros con Octavio nos toca un poco más difícil, porque desde el Estado nosotros tenemos como esa visión de repente ir por el otro. Nos cuesta y hemos estado avanzando, por no es que queramos que diga, pero cuesta un poco porque el Estado es como súper normado, un sinfín de cosas, pero yo creo que efectivamente en el último tiempo hemos tenido que escuchar. Eso también tiene mucho que ver con la temática que lleva la primera dama en este gobierno, que es el adulto mejor. Que eso hablaba mucho como en la introducción que hizo el doctor Sales, de efectivamente escucharlo y hacer cosas para ellos. En referencia a lo que ustedes estaban conversando, para mí, de verdad, es un mundo. Yo soy súper apegada a mis tatas, a mí me criaron mis tatas. Entonces, para mí son parte del diario vivir. De hecho, yo todos los días despierto con una llamada de la María Teresa a las 7 de la mañana, y pobre de mí que no conteste ese teléfono. Pero, como ustedes decían, claro, es súper complejo porque le hemos tratado de comprar teléfonos, tablets, y no quiere. Ella tiene teléfono fijo y nosotros todos tenemos teléfono fijo en nuestras casas por ella, porque el llamado telefónico es por teléfono fijo. Pero encuentro súper importante lo que decía el doctor Salet respecto de lo importante que es la alimentación, y que yo de verdad jamás lo hubiera relacionado, por ejemplo, con las fracturas de cadera. Honestamente, o sea, yo tenía como el concepto de que era un tema degenerativo por la falta de movilidad, pero no me hubiera imaginado que también influía eso. Entonces, respecto a este tema, me encantaría preguntarles, doctores, ¿cómo mantener una vejez saludable? Si pudiéramos dar algunos tips para la gente que nos está escuchando, para que sea simple entender, tal vez nos están escuchando muchos adultos mayores y también nos están escuchando personas que viven con adultos mayores o cuidan adultos mayores. Súper. Cuando a mí me preguntan ese tipo de tips, yo en general, el primero que hago tiene que ver un poco con cómo hacer actividad física de buena manera. ¿A qué me refiero con eso? Y yo celebro mucho un poco la iniciativa que contaba Octavio hace un momento, de que deciden de alguna manera elegir estos ejercicios de Vivi Freire para de alguna manera publicarlo. ¿Y por qué celebro mucho esa decisión? Porque cuando uno dice haga ejercicio, esto no es haga cualquier cosa. Hacer ejercicio no es simplemente moverse. Hoy día sabemos que existen determinados ejercicios que tienen efectos benéficos en las personas mayores. Y hoy día hay bastante ciencia detrás de esto. Sabemos que existen programas de ejercicio que son capaces de prevenir caídas, de mejorar la funcionalidad. Entonces, lo primero que uno les recomienda es haga actividad física, pero no haga cualquier cosa. Por alguna razón, todos tenemos muy metido en el cerebro cuando nos dicen haga actividad física, y la gente se imagina en una bicicleta como una especie como de imagen detrás de eso. Y en general los ejercicios que le hacen bien a las personas mayores y que han sido más exitosos son ejercicios que son de fuerza de las extremidades inferiores, principalmente de los muslos en el fondo. Y esos son los ejercicios que nos permiten tener una marcha de buena calidad, prevenir caídas y ser más independientes. Entonces, uno tiene que ver con hacer ejercicios, pero hacer ejercicios de buena calidad. Y programas como el Vivi Freire son súper interesantes. Nosotros en la Universidad de Chile lanzamos también un programa de ejercicios que también están en YouTube, pero el core es esto, son programas que están científicamente validados, y en ese sentido está súper bien.
Lo segundo tiene que ver con algunos aspectos nutricionales, y desde el punto de vista de aspectos nutricionales, una de las cosas que uno ve es el adecuado aporte de proteína de las personas mayores. Y ahí me pasa mucho que cuando uno como médico, no nutricionista, aquí la María José me puede retar, pero lo que a mí me pasa es que cuando uno les dice, piensa en proteína, la gente piensa en un trozo de carne roja, como que está muy metido en el cerebro. Y existen muchas otras buenas fuentes de proteína. Las legumbres son una súper buena fuente de proteína, que son a veces más asequibles, para las personas mayores les gustan, está como dentro de la cultura de ellos, comer de alguna manera legumbres. Los pescados son otra súper buena fuente de proteínas de buena calidad, y que también los adultos mayores de alguna manera debieran de alguna manera incorporar. Entonces, abrir un poco el paraguas nutricional que ellos tienen y pensar que estas proteínas no solo son un trozo de carne roja, sino que existen otros caminos para poder llegar a las proteínas de buena calidad. Y eso es algo fundamental. Y siempre el ejercicio y la nutrición deben ir aparejados. Cuando uno, para transmitírselo de mejor manera a los pacientes, cuando uno hace ejercicio, el músculo manda una señal que dice quiero que esos nutrientes vengan acá y no se transformen en otra cosa. Entonces, cuando yo hago ejercicio al mismo tiempo que me estoy nutriendo de buena manera, eso facilite que yo genere mejores masas musculares y de nuevo, esto redunda mi mejor capacidad física, mejor independencia. Absolutamente. Y eso en qué se traduce en la práctica, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de este problema de las caídas, que parecía estar como en otra dimensión, cuando uno dice, bueno, ¿por qué las personas se caen? Las personas principalmente se caen porque tienen menos masa muscular, que es un fenómeno que llamamos sarcopenia, y cuando el músculo tracciona menos al hueso, el hueso no sabe que tiene que ser tan firme en esa zona, el hueso se hace más frágil y se tiende a fracturar. Y ese concepto donde está la osteoporosis junto con la sarcopenia es algo que llamamos osteosarcopenia. Y si yo hago ejercicio y me nutro bien, vale decir, tengo buena masa muscular y mi músculo está continuamente estimulando el hueso, ese sistema se mantiene más firme. Con mejor masa muscular me caigo menos y con huesos más firmes me fracturo menos. Entonces, uno haciendo esta intervención genera un círculo virtuoso donde uno se mete en todos los carriles. Entonces, el primer mensaje como de tips para un envejecimiento saludable, hacer ejercicio y nutrirse de una buena manera. Eso es fundamental. Y ahí hacer solamente ahí una precisión, porque creo que es súper importante preguntar ahí, doctora, con respecto como a qué elementos de nutrición, si pudiéramos detener con eso en particular, debiese fijarse una persona mayor. O sea, qué alimentos, o todos nosotros, pero hagamos el zoom específico con respecto a las personas mayores, qué alimentos sí o sí debiesen estar incorporados en la dieta para poder justamente permitir tener una mejor salud. Eso era lo que yo quería aportar y levantaba mi dedito ahí. Que lo que dice Felipe está correcto. Ahora las proteínas no tienen el mismo valor biológico si es que son de origen animal a vegetal, ¿ok? Para mí el alimento que debería ser estrella en los adultos mayores es las legumbres y los pescados. Porque además tienen vitamina D, tienen proteína de buena calidad y tienen omega 3. Y el omega 3 también es un antiinflamatorio natural. Que el mismo efecto que tiene el músculo activado. El músculo activado libera unas sustancias que son mioquinas que van al cerebro y dicen desinflama, baja la inflamación. Y en general, cuando pasamos cierta edad, tenemos enfermedades inflamatorias como parte de nuestra vida diaria. Lo otro importante es el huevo. Súper importante porque es un muy buen alimento. Ojalá granos enteros también. Muchos tienen problemas de constipación, tienen problemas de tránsito intestinal. El agregar fibra o alimentos integrales viene muy bien en una dieta saludable y que sea lo más variada posible. Lo que dice Felipe también es muy cierto. Carne roja lo asocian al tiro proteína, pero no es necesario. También pueden mezclar las legumbres con algún tipo de fideo, por ejemplo, consumir fruta, verdura de colores. De repente dicen, pero es muy caro. Una lechuga no es tan cara, comprar tomate no es tan caro tampoco. Hay que ir escogiendo de diferentes colores, pero 5 porciones al día, más una dieta rica en proteínas, en fibra, que son alimentos integrales, y aceites de buena calidad, ojalá aceite de oliva. De pronto sí, es el mejor para adultos mayores porque es antiinflamatorio también. De pronto hay adultos mayores que están con peso bajo y le pueden agregar una cuchara de aceite de oliva a una sopa. A las sopas que entregan los consultorios que son súper completas. Muchas veces se miran a huevo porque son baratos, porque son gratis. Entonces dicen como no, esto no debe ser bueno. Tienen un muy buen aporte. Si eso uno lo enriquece, puede ser con un huevito encima o con aceite, queda súper bien preparado. Mira, ¿sí? ¿Y cada cuánto uno debiese, o sea, en el caso, por ejemplo, de las personas mayores, de la importancia de la legumbre, las frutas,
distintos colores, que uno también se lo escucha mucho, o sea, porque el color también habla de los nutrientes que tiene detrás, de los aportes. Pero ¿cada cuánto es aconsejable estar comiendo? Todos los días la fruta y la verdura. Ahora, Pero, eso puede encarecer un poco más. Sabemos todos, está todo este tema de las pensiones y las apreturas económicas de pronto de los adultos mayores, pero intentar que ojalá todos los días tener aporte de frutas y verduras frescas. A veces también se pueden, si tienen dificultad para cocinar, se pueden preparar una vez a la semana y dejarlas congeladas. Eso lo hacen algunos hijos, algunos nietos con los adultos mayores que tienen como dificultad con eso. Y luego las legumbres, ojalá 3 veces a la semana, si quieren 4. O sea, nunca va a estar en exceso el consumir legumbres. Las porciones también hay que cuidarlas porque nuestro país tiene altas tasas de obesidad. O sea, la idea es comer legumbre un plato normal. Si está bajo peso, puede darse un poquito más de holgura en las porciones, pero mantener siempre porciones adecuadas. Sí. Ahí, Y eso es como una taza que dicen siempre así como una taza es la porción ideal. Yo siempre les digo que el plato que tengan en la casa de sopa. Ahora, mientras no sea el plato de sopa así, gigante, pero un plato de sopa estándar, claro, una olla de greda, no, la olla no. Una fuente, o sea, la olla para cocinar. Oye, doctora, pero solamente porque la pregunta iba en el fondo, ¿cada cuánta hora debiese estar la persona? Porque uno escucha que uno tiene que alimentarse cada 3 horas, tiene que... Eso no es tan así. Eso va a depender un poco de las señales también de hambre y de saciedad. Que en los adultos mayores de pronto puede haber un desequilibrio y no sienten hambre mucho rato. Por eso es bueno que estén en contacto y comiendo con otros para darse cuenta si es que eso sucede y consultar. Pero alguien que tiene señales de apetito y saciedad normales, la idea es que tenga las 4 comidas que corresponden y colaciones entre medio si es que hace actividad física, o sea, que tenga desayuno, almuerzo, una colación de media tarde y una comida temprano para que se acuesten y no tengan reflujo o no les cueste dormir. Sí. Pero acá no hay, esto no es como las guaguas que hay que, las papillas y todo, no, acá son adultos que tienen que tomar sus decisiones, comer lo que les guste dentro de lo saludable. Tampoco es obligarlos a comer el pescado si es que no les gusta, pero esas son las fuentes ideales. La leche también, si no les cae mal, es un muy buen alimento, tiene buena proteína, tiene vitamina D, tiene minerales, una súper buena fuente de alimentación. Nos hacen una pregunta del público y preguntan ¿por qué en la tercera edad sube el colesterol? Puede ser a cualquier edad. Los temas de colesterol no es algo que sea atribuible a la tercera edad. No sé, Felipe, si tú tienes algún comentario ahí. De pronto se pesquisa más porque se hacen más exámenes. A los 20 años no nos hacemos exámenes en general. Sí, yo quizás la única cosa que podría como agregar de eso es que desde la geriatría el colesterol también de alguna manera se transforma en una especie de marcador de la condición nutricional de los pacientes. De hecho, más bien lo que uno observa como cambio fisiológico asociado al envejecimiento es que el colesterol tiende a bajar. Y de alguna manera personas que mantienen un colesterol espontáneamente dentro de un rango normal, eso se transforma más bien en un marcador de su condición nutricional de ese momento. ¿Ya? De hecho, a veces como nos pillamos cuando comen poco. Sí, sí, exactamente. Yo como súper bien y uno mira los exámenes y tienen deficiencia de fierro, deficiencia de vitamina B12, que se notan los glóbulos rojos en el hemograma, y muchas veces tienen colesteroles muy bajos y ahí uno se da cuenta que efectivamente la alimentación no es de calidad. Tal cual. Uno más bien anda pesquisando esos colesteroles normalmente o anormalmente bajos, en verdad. Eso es lo que uno le llama la atención. Yo aprovecho ahí a hacer una pregunta que me llega por interno, porque también tengo tus fuentes. Mis fuentes. De una persona que no voy a dar su nombre, pero que yo estimo mucho y que la he conocido, estimo y quiero mucho y que la he conocido trabajando acá en el servicio, no es de Senama, pero nos relacionamos, que me dice, ¿y los alimentos para el cerebro? Como pregunta en el fondo retórica, pero la lectura y el estudio o la importancia también de mantener como la actividad o el ejercicio también mental, como yo digo, para efectos de la salud también mental, pero también para, obviamente, un bienestar subjetivo, integral de la persona, pero también para efectos, por ejemplo, de lo que es prevenir la demencia, el Alzheimer. Ahí preguntarle también, doctor, ¿qué nos recomienda en ese plano? Absolutamente. Cuando uno dice que el cerebro se comporta de alguna manera como un músculo en términos de que es entrenable, eso no es solo un buen decir, eso es absolutamente cierto.
Fenómenos como la memoria, la latencia, a las horas de responder son fenómenos que son claramente entrenables, y actividades principalmente como la lectura o algunas actividades matemáticas ordenadas, por ejemplo, hay incluso estudios clínicos con Sudoku que han mostrado de alguna manera mejorar cierto rendimiento cognitivo. Ahora, cuando uno hace una recomendación para esto, más que recomendar una dosis de lectura como específica o hacer ejercicios como Sudoku específico, uno les explica a los pacientes que el cerebro debe mantenerse activo. Y uno mantiene distintos niveles de actividad, de nuevo, depende del perfil del paciente. Pero, por ejemplo, mantener lectura es ideal. Mantener lectura, por ejemplo, del diario es súper interesante porque, en general, cuando uno sigue lectura de noticias, permite hacer una trayectoria en el tiempo de distintos eventos y personajes que tiende a ser súper enriquecedor como trabajo desde el punto de vista mental. Así que mantener un cerebro activo a través de, por ejemplo, la lectura o hacer ejercicios matemáticos de ese tipo es absolutamente enriquecedor y recomendable, y está dentro de las cosas que nosotros recomendamos como geriatra. Tengo otra duda. ¿Es bueno que los adultos mayores tomen vitaminas? Si no están en falta, lo ideal es que no. ¿Cierto? O sea, nosotros siempre, lo hablamos también la otra vez, las recomendaciones de la Sociedad Americana de Oncología, que se dedica a estudiar cáncer, tiene súper descrito, si a usted no le falta cierta vitamina, no la consuma. No le ponga. Exacto, y es algo que está súper en nuestra, pincharnos una vez al año una dosis de cierta vitamina. O vamos a la farmacia, vas a comprar paracetamol y te venden la otra vitamina que está a súper precio. No lo hagan, traten de, si tienen alimentación balanceada y variada, probablemente no están en falta. La vitamina D podría ser algo que yo podría recomendar como medición extra, que está cada vez a un precio más de mejor acceso, porque la vitamina D sí se relaciona con caída, se relaciona con deterioro cognitivo, con cáncer, con salud cardiovascular, que estamos en el mes del corazón, pero sería la única que yo me diría para poder suplementar. Lo demás, si uno come variado y come balanceado, no tendrían por qué estar suplementando. Súper bueno. Y con respecto, bueno, no hacen otra pregunta que estoy viendo también y ahí, doctor, de ¿cuándo una persona debiese considerar consultar a un especialista, un geriatra, o a una geriatra? ¿Qué señales uno debiese tener en consideración, o debiese ser algo que sí o sí uno a una cierta edad debiese empezar a interactuar? Nosotros tres pedimos hora al tiro. Sí. Bueno, hay que empezar al tiro. Pero en Chile los geriatras todavía somos una especialidad bien escasa, cuesta encontrar geriatras, hay Octavio lo sabe. Claro, es difícil encontrar geriatras. Entonces, quizás la pregunta, primero para empezar a responderla como por eslabones, yo creo que existen algunos elementos donde un geriatra es claramente necesario. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen varias comorbilidades, varias patologías, esos pacientes yo claramente, y que son por supuesto adultos mayores, recomiendo fuertemente que sean vistos por un geriatra, porque en general cada especialista atenciona al manejo desde su área. El cardiólogo deja lo que es mejor para el corazón, el neurólogo y el paciente se empieza a perder un poquitito en este mar de especialidad, y creo que ahí un geriatra cumple un rol de alguna manera de organizar estos cuidados médicos del paciente de manera súper importante. Si está el acceso es más fácil, creo que existen otros gatillantes antes. Por ejemplo, pienso que algunas personas que todavía no tienen ni polipatología ni polifarmacia, pero que están comenzando la tercera edad, pueden comenzar a planificar sus cuidados de adulto mayor a través de un geriatra, en el fondo, y quienes de alguna manera les puede orientar a cada cuánto tiempo hacer determinados controles médicos, cada cuánto tiempo implementar programas de actividad física dirigidos a tener una mejor capacidad muscular, cómo hacer de alguna manera o estar atento a síntomas desde el punto de vista neurológico, cómo poder intervenirlos de buena manera. Así que por un lado, aquellos pacientes con comorbilidad yo creo que es prácticamente mandatorio. Y existen algunos otros grupos de pacientes que son más específicos, que por ejemplo, en mi opinión, me pasa muchas veces que hay pacientes con patología, por ejemplo, oncológica o cardiovascular, que son de la tercera edad y que recomiendo fuertemente la opinión de un geriatra, puesto que esto facilita muchísimo el manejo de esas otras especialidades. Y es así como los geriatras trabajamos muy en conjunto con traumatólogos, por ejemplo, por esto de las fracturas de cadera, con oncólogos en el mundo de la oncogeriatría, con neurólogos en el mundo de las patologías neurodegenerativas y demenciales, y pensamos que ahí el aporte más integral desde el punto de vista del paciente que otorga la visión de geriatría facilita mucho el manejo de los pacientes.
Nos hacen otra consulta, dice, el tener apneas, ¿puede tener más probabilidad de tener demencia? Existen algunos trabajos que muestran que existe una relación entre las apneas obstructivas del sueño y el deterioro cognitivo, tanto amnéstico como no amnéstico. No está dentro de los factores de riesgo de primera línea, pero eso es algo que sí está descrito. Se sabe que tanto pueden haber mecanismos directos que tienen que ver con el efecto del tener menos oxígeno en el cerebro y algunos mecanismos que son indirectos. Por ejemplo, se sabe que las personas con apnea tienen más hipertensión arterial, que es un factor muy directo asociado con el deterioro cognitivo de las personas. Entonces, existen algunos caminos que vinculan a la apnea con las demencias. ¿Sí? Ahí aprovecho de hacer una pregunta. Con respecto al coronavirus, ¿cierto? Se señala de que efectivamente no necesariamente las personas mayores pueden presentar o tener presente como los síntomas más clásicos, ¿cierto? Sobre todo el tema de fiebre y otros. ¿Qué ha visto ahí, doctor, o qué han visto con respecto justamente a los síntomas que puede presentar una persona mayor con el coronavirus y de alguna forma pueden presentarse con características distintas o algunos simplemente no aparecen? Es una súper buena pregunta. Bueno, de hecho, nosotros desde la Sociedad Chilena de Geriatría trabajamos ese tema bien precozmente y de hecho generamos algunas guías clínicas para impulsar esta alerta a estos síntomas atípicos. Uno de los síntomas atípicos más característicos es una condición que llamamos delirium. El delirium es una alteración aguda del estado mental, donde las personas se muestran desorientadas, a veces se muestran un poco hiperactivas. Lo clásico que me pasa es que me llaman los familiares y me dicen, doctor, mi papá está extraño, él no es así. Y uno haciendo algún análisis un poco más específico determina que esto es delirio. Eso es una respuesta inflamatoria cerebral a fenómenos inflamatorios que están fuera del organismo y muchas veces son el primer síntoma de alerta de alguna patología infecciosa. A veces puede ser una infección urinaria, pero ahora en este contexto de la pandemia se transformó claramente en un síntoma de centinela de COVID-19. El otro elemento que vimos es lo que llamamos cuadros más bien como de apatía o retracción. Los pacientes más bien se veían callados en la cama, sin mucha interacción con el medio, retraídos. Mi papá que se levantaba antes todos los días, ahora me cuesta sacarlo de la cama y mi papá más bien se ve como apático. Eso también lo vimos con mucha frecuencia, no solo nosotros, está descrito en estudios internacionales como un síntoma que predecía incluso la fiebre o la aparición de dificultad respiratoria. Y el otro que se van a reír porque van a decir que todo vincula lo mismo son las caídas. Sí, las caídas, otra vez. También se asocian y fueron síntomas centinela en múltiples estudios clínicos. Hay estudios británicos y canadienses de súper buena calidad metodológica que mostraban que pacientes que su síntoma parecía ser la caída, finalmente, porque de alguna manera fue la gota que gatilló todo el vaso, desarrolló un coronavirus. Y hay varias alteraciones asociadas a esto, desde pequeños trastornos de la marcha y del balance por este mismo efecto cerebral que tiene la respuesta inflamatoria sistémica en el organismo. Así que de hecho nosotros lo que hicimos como Sociedad de Geriatría fue distribuir precozmente este conocimiento a distintos sistemas de urgencia para generar estos síntomas de alarma, que no solo pensaran en la tos y en la fiebre para hacer estas sospechas, sino que pensaran en esta sintomatología típica en las personas mayores. Oiga, doctores, vamos a tener que ir cerrando, no porque yo quiera, sino porque Octavio tiene una reunión. Pero Octavio, pongámonos patos al tiro y pidámosle otra para el mes de septiembre a la doctora Scaffi y al doctor Suárez, ¿no? Yo creo que además las respuestas del público han sido súper buenas. Creo que hemos dado hartos tips prácticos, tanto para los adultos mayores que nos han visto, como para las personas que cuidan, y también recordarle a todos que esto queda disponible en el Facebook de la Seremía de Desarrollo Social, donde se puede repetir el video varias veces. Parto yo con despedirme, agradecerle encarecidamente a la doctora María José Scaffi por su buena disposición. Estamos las dos en llama, esto no para más. Y doctor Sack, de verdad, un agrado. Ha sido una charla súper didáctica, ha sido de mucha conversación y de cosas que tal vez en el diario, yo sé que de repente cuesta hablar en simple, pero ha sido súper clarificadora. Yo voy a llamar a la María Teresa y le voy a decir que se tiene que portar mejor y tiene que hacer más ejercicio ahora, pero de verdad muy, muy agradecida. ¿Octavio? No, darle gracias, de nuevo, gracias, Kate, por el espacio. Es súper importante y creo que también la conversación estuvo muy rica, daba mucho más también.
Sí. Súper interesante y feliz de sumarme en otra oportunidad y agradecerle, por supuesto, a la doctora por todo el conocimiento, además, tan importante de la nutrición, ¿cierto? En esta edad también, particularmente, y al doctor Felipe también, Sales, por su tiempo y los ejemplos prácticos, concretos, que yo creo que son bien buenos para todos los que estamos escuchando. Así que muchas gracias. Yo también quiero dar las gracias por la invitación, por el espacio, por visibilizar temas que muchas veces dejamos olvidados, así que muchas gracias y quedamos... Se nos cayó. Ya apareció. No alcanzamos a... Solo les está dando las gracias por el espacio y por poder visibilizar temas que muchas veces tenemos ahí en carpeta y hablar en simple. Y ahí dejo a mi colega Felipe para que se despida, que creo que lo hizo brillante, dando estos tips para poder cuidar y cuidar mejor a quienes más queremos, que son nuestros adultos mayores. Súper. No, y para mí, evidentemente, darle las gracias por el espacio. Para uno como geriatra poder tener una ventana para poder visibilizar algunos de los problemas que uno ve en este grupo de la población es súper importante. Uno de alguna manera, como les decía, la idea no es solamente ser como un gestor de su cuidado, sino que a veces también ser un vocero de las cosas que uno escucha de ellos, en el fondo, para de alguna manera aprender. Yo creo que si uno pudiera dejar un solo mensaje es eso. Yo creo que muchas veces lo que tenemos que hacer es escuchar de ellos cuáles son sus necesidades y de alguna manera desde ahí empezar a construir cosas que nos permitan mejorar su calidad de vida. Así que gracias por el espacio y por permitirme estar acá. Doctor, se lo vamos a pedir de nuevo en septiembre, ¿eh? Lo vamos a al tiro. Agradecer nuevamente el espacio. Nos mandaron muchos saludos, no lo alcanzamos a leer todo, pero muy agradecido a toda la gente que nos sintonizó. Y si alguien quiere repetir esta charla, esta conversa que tuvimos, porque ya terminamos amigos todos aquí, lo puede revisar a través de la página de la Seremía, va a quedar ahí disponible. Y bueno, nos vamos a poner para todos con Octavio y le vamos a pedir otra al tiro, doctor, para el mes de septiembre. Vamos a coordinar con la doctora Scafi, porque es muy importante, sobre todo porque como ya hay varias comunas que están saliendo a fase 2, es muy importante también recuperar el bienestar total de las personas mayores para que estén súper bien para todo lo que viene en el futuro. Así que muchísimas gracias. No alcanzamos a ver a la doctora, bueno, nos despedimos, así que muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao.